Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la historia de un país que tiene un apodo casi legendario, la Suiza de América. Un apodo con mucho peso. Sí, un pequeño territorio encajado entre los gigantes de Argentina y Brasil que, bueno, contra todo pronóstico, ha forjado una identidad única. Exacto. Hoy vamos a analizar la trayectoria de Uruguay basándonos en un panorama histórico muy completo de Jean-Marcel Gauguin. A ver si entendemos cómo este país ha pasado por fases tan distintas. Es que es un caso de estudio. Pasa de ser un campo de batalla de imperios a, de repente, ser un pionero mundial del estado del bienestar. Y más recientemente en un laboratorio de políticas progresistas que acapara titulares. Eso es. Venga, pues vamos a meternos en harina, que esta historia tiene mucha miga. Nuestra misión es desentrañar las claves de esa singularidad. La gran pregunta es esa. Como un país que nace casi por accidente, como un estado tapón, acaba siendo un referente. Esa es la cuestión. Vamos a explorar su nacimiento conflictivo, la eterna rivalidad política entre blancos y colorados que casi lo desangra. Luego la increíble era dorada del batlismo. La que construyó el mito, sí. Y después el profundo trauma de la dictadura y, por supuesto, su admirable reinvención democrática en el siglo XXI. De acuerdo. Empecemos por el principio. Cuando Uruguay ni siquiera existía en los mapas. Era la Banda Oriental. Un territorio poblado por grupos como los charrúas. Y el primer contacto con los europeos, por lo que veo, no fue precisamente amistoso. No, para nada. En 1516, el explorador español Juan Díez de Solís desembarca y es abatido por los indígenas. Vaya. Y claro, ese primer encuentro tan violento, sumado a la falta de oro y plata, hizo que España básicamente... Le diera la espalda. Totalmente. Durante más de un siglo fue una tierra sin interés aparente. O sea que para el Imperio español ese territorio era básicamente un no me interesa. Pero claro, en geopolítica no existen los vacíos. Exacto. Si España no lo quería, alguien más lo iba a mirar con deseo. Y ese alguien era Portugal. El imperio portugués, que venía expandiéndose hacia el sur desde Brasil como una mancha de aceite. Y en 1680 dan el golpe sobre la mesa. Efectivamente. Fundan Colonia do Sacramento, justo en la otra orilla del río, apuntando directamente a Buenos Aires. Eso para España fue una alarma total. Fue como si le hubieran puesto una pistola en la sien, una provocación en toda regla. Y ahí es cuando España, a la fuerza, tiene que reaccionar. Sí, su respuesta fue doble. Por un lado, una colonización activa. Introducen miles y miles de cabezas de ganado que, se reproducen de forma salvaje. Convierten la pradera en una fuente de riqueza. En cuero y carne salada. Y por otro, la respuesta militar. Fundan Montevideo en 1726. Que nace como una fortaleza. Sí, concebida como un bastión para frenar a los portugueses. O sea que el país nace ya con esa doble alma. Una sociedad rural, ganadera, y por otro una ciudad-fortaleza. Exacto. Y de ese mundo ganadero emerge una figura que es casi un arquetipo, el gaucho. Efectivamente. Un personaje a caballo entre el colono y el indígena. Un hombre libre de la pradera, experto jinete, trabajador del cuero. El protagonista de esa sociedad. El protagonista absoluto. Mientras tanto, la población indígena es sistemáticamente diezmada o asimilada. Y esto es clave, ¿eh? ¿Por qué? Percibir a sí mismo como abrumadoramente blanco y europeo. Una narrativa que marcará toda su historia. Entendido. Bueno, una vez dibujado ese mapa, llegamos a las guerras de independencia y aquí todo se acelera. Aparece un nombre fundamental, José Gervasio Artigas. Artigas es una figura fascinante. Es un líder gaucho que en 1811 se levanta en armas. Pero su lucha es compleja. Tiene dos frentes. Sí. Al principio lucha contra los españoles, como todos, pero casi de inmediato se rebela también contra el poder centralista de Buenos Aires. Claro, él no quería cambiar un rey en Madrid por un gobierno central en Buenos Aires, que tampoco atendiera los intereses de su gente. Precisamente. Él sentía que Buenos Aires los traicionaba. Y de esa ruptura nace un episodio que es el mito fundacional de Uruguay, el éxodo de la Yui. Que es cuando se marcha con casi toda la población civil. Del pueblo oriental eligiendo su propio destino. Y su proyecto político era muy adelantado a su tiempo, ¿no? Radicalmente. Proponía un sistema federal, una confederación de provincias autónomas e iguales. Algo que chocaba de frente con los planes de Buenos Aires. Totalmente. Pero su sueño se topó con la realidad. La presión combinada de Brasil, de Buenos Aires y de las élites de Montevideo fue demasiado. Y lo derrotan. Es derrotado en 1820 y se marcha a un exilio en Paraguay del que nunca volverá. O sea, el padre de la patria uruguaya
muere fuera de ella, su proyecto fracasa y, para colmo, Brasil anexa el territorio. Y lo rebautiza como provincia cisplatina. La independencia parecía más lejos que nunca. Parecía. Pero la historia da otro giro. Ya lo creo. En 1825, un pequeño grupo, los famosos 33 orientales, cruzan el río y lanzan una nueva insurrección. Y su objetivo era independizarse de Brasil para unirse a Argentina. Exacto. Declarar la independencia de Brasil, sí, pero para unirse a las Provincias Unidas. Lo que inevitablemente provoca una guerra entre Argentina y Brasil por el control del territorio. La Guerra de Cisplatina. Y aquí llega el momento clave que define el nacimiento de Uruguay. Que es que ninguno de los dos puede ganar. Ninguno de los dos gigantes logra imponerse. La guerra se estanca y eso empieza a preocupar a una tercera potencia, Gran Bretaña. Que solo quiere que el comercio fluya, sin problemas. Claro. Y como solían hacer, imponen una solución pragmática. La solución británica por excelencia. Que sirva de colchón. Un estado tapón. Eso es. Y así, con el Tratado de Montevideo de 1828, nace el Estado Oriental del Uruguay. No por una victoria épica. Sino como una solución de compromiso impuesta desde fuera. ¿Un nacimiento casi accidental? Casi por accidente, sí. Es una paradoja increíble. El país nace para separar a dos potencias. Pero esa condición le obliga a definirse con mucha fuerza para no ser devorado. Y esa definición no fue nada fácil. No, el país se sumerge casi de inmediato en décadas de guerra civil. Así es. La independencia política no trajo la paz. La sociedad se fracturó en dos bandos irreconciliables. El Partido Colorado, más liberal, urbano, fuerte en Montevideo. Y el Partido Blanco o Nacional. Más conservador, rural y apoyado por los grandes terratenientes. Y esta rivalidad no era un simple debate parlamentario. ¿Qué va? Era una guerra abierta. Culminó en la llamada Guerra Grande, entre 1839 y el 51. Un conflicto devastador. Y Montevideo sitiada durante casi 9 años. Imagina un país literalmente partido en dos, con dos gobiernos, uno en la capital y otro en el campo. Un país desangrándose. Suena a un estado fallido en toda regla. ¿Cómo es posible que de esas cenizas surjan la Suiza de América? Pues el giro tiene varios motores. Por un lado, la tecnología. El ferrocarril empieza a conectar el país y los barcos frigoríficos disparan el valor de la carne. Modernizan la economía. Exacto, pero el golpe de gracia a esa era de caudillos lo da una batalla, la de Masóller, en 1904. ¿Qué pasa ahí? Es casi poético. Allí muere el último gran líder rural de los blancos, Aparicio Saravia. Y con él muere una forma de hacer política basada en levantamientos armados. Se cierra un capítulo violento de la historia y se abre la puerta para algo completamente nuevo. Y ese algo tiene nombre y apellidos. José Valle y Ordóñez. Exacto. Valle, 2 veces presidente por el Partido Colorado a principios del siglo XX, es el arquitecto de ese Uruguay modélico. Lo que hizo fue una auténtica revolución desde arriba. Totalmente. Piensa que mientras Europa se armaba para la Primera Guerra Mundial, este pequeño país estaba legislando la jornada laboral de 8 horas. El seguro de desempleo, el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Cosas que en muchos países europeos tardarían décadas en llegar. Décadas. Y no se quedó ahí. Impulsó una educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Separó completamente la Iglesia del Estado. Hasta secularizó los festivos. La Navidad pasó a ser el Día de la Familia. Sí, sí. Y nacionalizó sectores estratégicos como la banca, los seguros, la energía. Creó un estado del bienestar que era la envidia de medio mundo. ¿Y de dónde salía el dinero para financiar esta utopía socialdemócrata? De la economía, fue una época de vacas gordas. Las exportaciones de lana y carne a una Europa en plena expansión generaban unos ingresos enormes. La clave de Valle fue usar esa riqueza para construir una sociedad más justa. Exacto. Para crear una clase media fuerte, no solo para enriquecer a una élite. Esa fue la verdadera genialidad del modelo. Consolidó una democracia estable y una sociedad excepcionalmente integrada. Pero como suele pasar con las edades de oro, no duran para siempre. El modelo empieza a mostrar grietas después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, el motor económico empieza a fallar. El modelo agroexportador se estanca, caen los precios de la carne y la lana. La industria no es competitiva, la inflación se dispara. Y el estado del bienestar, que es muy caro de mantener, empieza a ser insostenible. Y a la crisis económica le sigue la social y la política, claro. Inevitablemente. El descontento crece, la conflictividad laboral se dispara. En los años 60, este clima da lugar a dos fenómenos clave.
Por un lado, la guerrilla urbana de los Tupamaros. que opta por la lucha armada. Y por otro, en 1971 nace el Frente Amplio. Una coalición que une a toda la izquierda por primera vez como alternativa electoral. Exacto, desde comunistas a democristianos. El país se polariza a una velocidad de vértigo. Muchísimo. La respuesta del gobierno conservador de Jorge Pacheco Areco es de una dureza extrema. Restringe libertades y legaliza partidos de izquierda y... Financia escuadrones de la muerte. sí, para combatir a la guerrilla. Es una espiral de violencia donde el ejército empieza a ganar cada vez más poder. El terreno estaba abonado para lo que vendría. El golpe de Estado del 27 de junio de 1973. La Suiza de América se convierte en una dictadura cívico-militar. Un trauma inmenso para un país con una tradición democrática tan arraigada. El régimen disuelve el parlamento, prohíbe los partidos, aplasta a los sindicatos. Y desata una represión feroz. Uruguay se convierte en el país con más presos políticos per cápita del mundo. Miles son encarcelados y torturados, como un joven líder tupamaro llamado José Pepe Mujica. Y la dictadura uruguaya además no actúa sola. No, se integra de lleno en la Operación Cóndor. Y hay que explicar bien qué era esto. Fue básicamente una especie de Interpol del terror. Las dictaduras del Cono Sur colaborando entre ellas. Exacto. Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay colaboraban para perseguir, secuestrar y asesinar a disidentes políticos más allá de sus fronteras. Un periodo negrísimo. ¿Cómo logra el país salir de ahí? Pues la salida tiene un momento clave casi cinematográfico en 1980. El régimen militar, sintiéndose fuerte, convoca un referéndum. Para aprobar una nueva constitución que les daría poder permanente. Confiaban en ganarlo. Pero se equivocaron de lleno. Completamente. A pesar del control de los medios y la represión, la sociedad civil se moviliza en una campaña silenciosa por el no. Y contra todo pronóstico, el no arrasa en las urnas. Una derrota política humillante para los militares. Les deja sin legitimidad y se ven forzados a negociar una salida pactada. Una transición que culmina en las elecciones del 84, aunque con una herida que sigue abierta. Sí, la ley de caducidad de 1986. Fue una ley de amnistía que, en la práctica, impidió juzgar a la mayoría de los militares por los crímenes de la dictadura. Se aprobó para garantizar la transición, pero Pero ha sido y sigue siendo una fuente de un debate social y político muy intenso en el país. y con la democracia restaurada, llegamos al siglo XXI, que trae un vuelco histórico. La llegada al poder del Frente Amplio en 2005. Es un momento importantísimo. Por primera vez en la historia del país, la izquierda llega al gobierno. Durante 3 mandatos con Tabaré Vázquez y José Mujica. Y Uruguay vuelve a ponerse bajo los focos del mundo, reinventándose como un laboratorio de políticas sociales. Aquí Uruguay vuelve a sacar su faceta de pionero. Aprueban leyes que en muchos países europeos todavía hoy generarían un debate tremendo. Totalmente. Aprueban el matrimonio igualitario, despenalizan el aborto y lanzan la ley más comentada a nivel global, la regulación del cannabis. Que es interesante porque no es una simple legalización, es más complejo. Exacto. Lo interesante no es solo la despenalización en sí, sino el cómo. No es un sálvese quien pueda. ¿Es el Estado diciendo, vamos a regularlo? Es el Estado diciendo, este es un mercado que existe, así que vamos a controlarlo, a fijar precios, a garantizar la calidad y, de paso, a quitarle el negocio al narcotráfico. Una solución pragmática, muy uruguaya. Muy uruguaya, sí. Y la figura de Mujica, el expresidente guerrillero que vivía en su granja, pues proyectó esa imagen de un Uruguay humilde, austero y a la vez vanguardista. Sin embargo, después de 15 años de gobiernos de izquierda, en 2019 hay un nuevo cambio de ciclo. Así es, una coalición de centro-derecha encabezada por Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, gana las elecciones. Con un discurso centrado en el déficit y la seguridad. Sí, en atajar el déficit público y dar una respuesta más firme a la inseguridad. Es la clásica alternancia democrática que demuestra la solidez del sistema. Entonces, si echamos la vista atrás a toda esta historia, ¿cuál es el balance? El balance es el de un país cuya identidad parece forjada a martillazos. Nació como una solución geopolítica, un colchón, y esa condición de pequeño y vulnerable parece haberle inculcado una cultura de pragmatismo. De pacto, de buscar soluciones originales para sobrevivir. Eso es. Y a pesar de haber caído en el mismo pozo oscuro de la dictadura que sus vecinos, parece haber salido con un apego a la democracia especialmente fuerte. Sin duda.
Tras el trauma, ha demostrado una resiliencia democrática admirable y una defensa de ese estado del bienestar que, bueno, sigue siendo una seña de identidad. Es un camino singular, el de un país que parece condenado a estar siempre reinventándose. Pasando de la innovación social a la crisis, y de la crisis a una nueva forma de innovación. Lo que nos deja una pregunta final flotando en el aire. El texto de Gogher señala que el Uruguay de hoy se enfrenta a los mismos desafíos que el resto del mundo. El cambio climático, el crimen organizado. Exacto. Y la reflexión final es inevitable. Dada esa trayectoria histórica, esa capacidad casi única para encontrar soluciones políticas audaces e inesperadas, La pregunta es si será capaz de hacerlo de nuevo. justo. ¿Será capaz este pequeño país de inventar un nuevo modelo uruguayo para afrontar los enormes problemas del siglo XXI y volver a ser, una vez más, un pequeño faro para el resto del mundo?